Bueno, esta es la cuestión. Se juega la Copa América en Brasil, más allá de las decisiones políticas, sanitarias y demás. Nos vamos a ir a Brasil, imaginariamente y a través del teléfono, por estas cosas de la tecnología. Patricio de la Barra, él es periodista brasilero, se encuentra en San Pablo, nos atiende gentilmente, lo hemos abordado por algunas temáticas, como Jair Bolsonaro, especialmente en alguna cuestión. Hoy nos metemos con Copa América. Patricio, buen día, bienvenido al aire de Estación K2 aquí en Necochea, Argentina. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Raúl. Leandro, sí, la verdad que esta Copa ha sido bastante polémica y principalmente polémica fue la decisión del gobierno al acceder rápidamente a ser sede de la Copa América, que había sido rechazada por Argentina por razones obvias, y por Colombia, que tiene problemas, además de los problemas sanitarios, problemas también de un cierto estallido social similar al de Chile algunos años atrás. Acá en Brasil cayó muy mal la primera información que fue dada incluso por Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, quien publicó un Twitter, antes de que se supiese acá cualquier información, él publica en el Twitter que agradece al gobierno de Brasil por acoger la Copa. Bueno, todo esto cayó como una bomba. Patricio, o sea, el malentendido que yo evidenciaba en el comienzo de la noticia, de que primero el que dijo que sí fue la Confederación Brasileña y luego se enteró, digamos, la presidencia, esto pasó así, literal. No, pasó primero, como te explicaba, que un Twitter de la Conmebol, firmado por el señor, opostado por el señor Alejandro Domínguez, indicando que agradecía al gobierno brasileño la acogida de la Copa, pero no decía absolutamente nada más. Es decir, bueno, acá se empezó a investigar, el primer interrogado fue Carlos Rogerio Caboclo, que es el presidente de la CBF, para saber esta información. Él pidió tiempo para analizar, para saber qué es lo que estaba sucediendo. Ahí parece que hubo unas reuniones virtuales con Domínguez y también con el gobierno. Ahí el gobierno colocó a dos personas, que son Luis Eduardo Ramos, que es el ministro de la Casa Civil, que es una especie de Ministerio del Interior, y también al ministro de Salud. Dijeron, bueno, señor, usted tiene que decir algo. Bueno, y todos los ministros dijeron, sí, cómo se está realizando acá el torneo nacional y cómo hay intereses económicos importantes. Al final convencieron a Jair Bolsonaro de que era necesario, es decir, era bueno hacer una Copa. Ahí él tuvo argumentos interesantes, como ejemplo, bueno, se está realizando la Copa Sudamericana, la Copa del Libertadores, vamos a ver si nosotros organizamos esto también. Y ahí comenzó. Y realmente al día siguiente ya Jair Bolsonaro agarró la bandera y apareció diciendo: la Copa América es nuestra, la vamos a realizar, ya tenemos las sedes, e incluso citó 4 sedes, diciendo que podría haber una más. Al final se bajó San Paulo, que era un estado que había dicho que también podría sedear la Copa. Ahora, hubo una discusión tremenda que llegó hasta el Senado y hasta el Supremo Tribunal Federal para la decisión final. Ahí apareció Luis Eduardo Ramos, que parece que el que había dado el visto bueno, diciendo que se va a jugar desde que se cumplan todos los protocolos, y ahí habló de 65 personas por cada delegación como máximo, que vengan todos vacunados, cosa que me parece que no sé cómo van a obviar esto, porque es difícil que la efectividad de la vacuna pueda ser efectiva dentro de los primeros 15 días. Y, bueno, Patricio, te voy deteniendo para hacerte algunas preguntas y entrar en detalle. Cuando se conoce la noticia en Brasil, digamos, la ciudadanía en general, ¿cuáles eran los principales tapujos que tenía respecto a la organización de la Copa América? ¿Tenía que ver con lo sanitario, con lo mal que le está pasando a Brasil respecto al coronavirus? Bueno, justamente con lo sanitario, porque en estos momentos tenemos la amenaza de una tercera ola que está afectando a varios estados. Hay una barrera sanitaria. Brasil había decretado incluso la prohibición de recibir extranjeros por tierra, dejando solamente a 2 países habilitados como Paraguay y Venezuela por razones humanitarias. Y teníamos un número de 460, en esa época, 466.000 muertos. Hoy son 468.000 muertos. Ayer solamente se registraron 2.507 personas fallecidas, con 95.601 personas contagiadas, es decir, nuevos contagiados. Claro. Esto suma ya 17 millones prácticamente de personas que están contagiadas. Entonces, en ese panorama, en todo ese clima, en todo ese escenario, de repente te dicen hacer un torneo de esta magnitud. Claro, la población toda salió a las calles, colocaron carteles, porque Patricio, no, y Copa América sí. ¿Cómo estaba Bolsonaro respecto a la política? Te saco del deporte, digamos, antes de que ocurra esta noticia, o que se sepa esta noticia de la Copa América. ¿Cómo estaba Bolsonaro? ¿Es cierto que el sábado se habían hecho algunas marchas respecto a algunas políticas o en contra de las políticas de Bolsonaro?
Claro, claro, esa fue una respuesta que hizo parte de la sociedad, porque incluso no hubo participación política, hubo participación de sindicatos, de miembros de la sociedad, y que intentaron lógicamente desvincular, pero había una motivación política. Estaba ahí representado el Partido de los Trabajadores con la CUT, pero esa fue la respuesta al día 1 de mayo, donde hubo unas masivas, multitudinarias en favor de la política de Bolsonaro. Entonces, es una cosa que no se entiende mucho acá en Brasil, pero hubo, sí, claro, el fin de semana pasado, hubo esas manifestaciones y también hubo cacerolazos anoche, inclusive en el discurso de Jair Bolsonaro nuevamente hubo cacerolazos. Es decir, la situación acá está muy polarizada, es decir, está muy dividida el apoyo o no apoyo a Bolsonaro. Lo que sí está claro que nadie quiere, por ejemplo, volver a los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva. O sea, ¿Lula da Silva no tendría chances hoy si vuelve a candidatearse? Mira, yo creo que podría crecer la candidatura en la medida en que vaya disminuyendo la popularidad de Jair Bolsonaro, o que vayan sucediendo problemas más graves con la economía, o que se aumente, por ejemplo, el número de víctimas fatales con el COVID. Yo creo que todo eso puede ayudar mucho a una candidatura, no solamente de Lula, como cualquiera que se presente con un frente amplio contra Jair Bolsonaro, gente más ligada a la izquierda. Puede ser, claro, esto puede crecer. El 2022... a pesar de estar muy próximo, también hay distancia como para que crezcan algunas candidaturas, ¿no? No es novedad que Brasil es uno de los países más azotados por esta pandemia, por el coronavirus. Contame un poco, Patricio, en detalle, si se puede, cuál es la sensación de la sociedad, y después vamos, si querés, a los datos, de cómo viene el sistema de vacunación en Brasil. Bueno, en ese aspecto yo creo que Brasil está bastante bien, que es uno de los puntos favorables que tiene en estos momentos el gobierno, no solamente el gobierno, como también el gobierno de San Pablo, el estado de San Paulo, donde son los dos polos en que se han conseguido desarrollar vacunas nacionales. Es decir, en estos momentos se anuncia, por ejemplo, el Osvaldo Cruz con el IFA nacional, es decir, ya no dependería de India o de la China, de productos, ingredientes farmacéuticos activados para la fabricación de vacunas 100% nacional. Se han vacunado aproximadamente 68 millones de personas y hay distribuidas 100 millones de vacunas. Ya recientemente fueron colocadas también 41 millones de vacunas que vienen a sumarse, parte de ellas de la Pfizer, de la Sinovac y también de la AstraZeneca. Entonces, en ese aspecto yo creo que Brasil va bien, pero son 26 millones, 27% de la población que está recientemente vacunada. Ahora son 214 millones de personas, bastante difícil. Y sí, para que tengas un efecto de rebaño, tienes que tener el 80% más o menos de la gente vacunada, ¿no? Con 2 dosis hoy tienen un 11% de la población vacunada, aproximadamente. No, un poco más, se llega al 20%, 22%, y al 26% ya con una dosis. Ah, ok, con una dosis el 26%. Perdón, con 2 dosis el 26%. 26-27%. Okay, claro, perfecto. Porque se está vacunando 1 millón de personas por día, 1,5 millones de personas por día, entonces avanza bastante rápido la primera dosis. Ahora, lógicamente, se está hablando hasta de una tercera dosis, por ejemplo, la Sinovac, que eso también es algo que está siendo discutido en estos momentos acá en Brasil. Te hago una consulta, te trazo primero un panorama. Acá la Copa no se termina realizando en la Argentina, principalmente porque el presidente y su arco político observan que la opinión pública está en contra de que se organice una Copa en ese sentido. Pero en Brasil da la sensación que ocurre lo contrario, como que Bolsonaro elige tener la Copa América porque es algo que a la gente, o por lo menos a Bolsonaro, le sirve como apoyo político, que la gente lo ve con buenos ojos. ¿Es tan así? ¿Es una jugada que a Bolsonaro le va a servir para mostrar que hay normalidad hoy por hoy en Brasil a pesar del coronavirus trayendo esta Copa? Mira, yo creo que va a ser es muy complicado. Primero porque si Brasil no gana esta Copa, es decir, lógicamente que la cuenta se le va a pasar a Jair Bolsonaro, como ocurrió en el 2014 con Dilma Rousseff. Y la otra es que yo diría que es algo altamente temerario, altamente debe ser. Lo que se está jugando en estos momentos Jair Bolsonaro personalmente es mucho, porque ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si hay una mayor infección de personas motivadas por estas nuevas cepas y provocadas también por los sectores donde se van a jugar los partidos, todos colapsados? El 80% de los estadios de la ciudad donde se va a jugar, tenemos prácticamente problemas con las unidades de terapias intensivas.
los jóvenes, inclusive con esta nueva cepa, son los más afectados, que están recurriendo a los centros asistenciales. Está muy, muy complicado el sistema sanitario en esas regiones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si de repente te ocurre algo que se salga de esta bolia que le llaman acá, de esta burbuja? Porque las elecciones vienen todas con 65 personas, todas vacunadas, van a estar restrictas a los hoteles donde van a estar, no va a haber acceso inclusive de familiares o de gente que los quiera ver o visitar, solamente van a salir de esos lugares para entrenar y para ir a los estadios a jugar, sin público, lógicamente. Todas estas precauciones están siendo tomadas, pero ¿qué es lo que ocurre si de repente se aumentan los números de casos? Y lógicamente que ahí hay un riesgo muy fuerte para la popularidad del presidente. O sea, yo creo que se está marcando un gol medio contra. Yo pienso de esa manera, creo que no era necesario exponerse de esa manera y hacer un evento de esta magnitud. Claro, es importante, la estructura está... Se encargó igual de decir, Patricio, en algunas declaraciones a través del vicepresidente también de Hamilton Mourão, diciendo que era una decisión más segura que la Copa se haga en Brasil y no tanto en Colombia o en Argentina, también marcando un poco la distancia política que hay entre un país y otro, ¿no? De que la Argentina hoy, con respecto al contagio y a la vacunación, está un poco más atrás que Brasil, se encargaron de decirlo como para marcar una diferencia. Te hago la última, Patricio, y te consulto esto, si es que hay peligro de que haya algún tipo de manifestación. Viste que, bueno, ocurrió en el Mundial de Brasil y cada vez que hay un evento de esta magnitud se corre el peligro de que la gente pueda llegar a ir a expresar su descontento. Se espera, digamos, hay preparación de las fuerzas nacionales como por si ocurre algún tipo de manifestación o algo así. Bueno, las manifestaciones que han ocurrido de uno u otro lado en favor o contra Jair Bolsonaro, el gobierno, siempre han sido bastante tranquilas, muy tranquilas, incluso poca intervención de la policía, que está muy dispuesta siempre, a la policía militar principalmente. En la última manifestación que fue contra el gobierno hubo algunos enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes que son un poco más agresivos, sí, que lanzaron piedras, intentaron invadir edificios públicos, pero fueron controlados rápidamente. Es decir, acá en el 2014 recuerdo perfectamente que hubo manifestaciones multitudinarias contra la realización de la Copa, contra el gobierno, pero había otro clima, el clima, por ejemplo, que Dilma Rousseff estaba cometiendo estos crímenes de pasar por arriba de la responsabilidad fiscal y una serie de otras cosas que estaban perjudicando lógicamente el país. En este momento se observa un clima diferente, hay manifestaciones de uno u otro lado importantes, pero siempre más o menos tranquilas. Un poco menos densas, claro. Una manifestación muy fuerte, ¿no? Antes de despedirte, la última, ¿qué se dice en Brasil? Digamos, te vas a tomar un café o el trago que quieras, Patricio. ¿Qué se dice de por qué la Argentina no organizó la Copa América en la charla de amigos? Mira, la verdad es que como tú bien sabes, en el fútbol acá hay una rivalidad muy fuerte entre Brasil y Argentina, y ahora está superando un poco el fútbol porque lógicamente tenemos presidentes con ideologías diferentes, sí, con rumbos diferentes. Por ejemplo, Alberto González se ha alineado un poco más con Venezuela, con Maduro, se ha alineado más con Cuba, y acá al contrario, es decir, va por otro camino. Es decir, Brasil todavía es un crítico muy fuerte, ferreño de Venezuela, no tiene relaciones diplomáticas. Y en ese aspecto yo creo que prima un poco esta diferencia. Entonces uno quiere ser mejor que el otro, es decir, incluso esto afecta un poco las relaciones dentro del Mercosur, y la gente lo siente, dice, bueno, le dimos un golpe a Argentina, no pudo realizar la Copa y nosotros lo vamos a hacer. Es decir, como una especie de mofa, alguna cosa. Estos argentinos están como Venezuela, una cosa así. Sí, una cosa así. Mirá cómo te reís. No queremos el mismo que... Claro. Entonces, ese es el problema, pero en otro lado también ocurre lo mismo, es decir, cómo los brasileños se van a comprometer a un asunto tan importante como esto en medio de una pandemia que ha sido muy maltratada, y hay una comisión parlamentaria de inquérito investigando las posibles omisiones de Jair Bolsonaro. Claro. Y Jair Bolsonaro no ha sido un buen referente porque no usa el barbijo, porque ha provocado aglomeraciones, yendo contra todas las recomendaciones de la OMS. Entonces, claro, todo esto va a salir a tona durante este periodo, que van a ser del día 13 al día 10 de julio, ¿no? Patricio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Nos llevaste un ratito, aunque sea, a Brasil. Te agradecemos. No, por favor, estoy a disposición de ustedes para traerlos cuando ustedes estimen conveniente, para conversar este y otros temas que son interesantes. Patricio de la Barra, desde el mismísimo San Pablo en Brasil, corresponsal para Chile, para la Argentina. Bueno, charlando un poco con Estación K2 aquí en la ciudad de Necochea.